algo muy importante, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los jueves estamos recibiendo un estudio muy interesante, paseándonos por el Antiguo Testamento, ¿sí? Y hemos estado trazando un cimiento firme, viendo el Evangelio desde Génesis, ¿sí? Viendo el mensaje central de la Biblia desde Génesis, porque creemos que la Biblia es un libro que tiene un mensaje central. Amén. Es un mensaje central que se ve en sus distintas estilos literarios, en las distintas historias, en las distintas épocas que están allí relatadas. Vemos un mensaje central del plan de salvación. Y en este estudio estuvimos hablando acerca de David, ¿ok? Y en otra ocasión yo les estuve hablando también de lo que es el arca. ¿Cuántos se acuerdan del arca? El arca del pacto, en donde estaba contenido, ¿qué contenía el arca? Las tablas con los 10 mandamientos, ¿sí? Y era un mueble, por decirlo de una manera especial, con una madera fina, recubierto de oro, con unos querubines en la tapa, llamada la tapa de la proposición. Ok, este inmueble interesante era un inmueble que representaba la presencia de Dios, ¿correcto? Y estaba en el lugar santísimo, ¿se acuerdan? Estaba en el lugar santísimo, allá, y en el tabernáculo, y solo podía entrar una persona a ese lugar, a tener ese tiempo con la presencia, recubierto de oro, con unos querubines en la tapa, llamada la tapa de la proposición. Ok, este inmueble interesante era un inmueble que representaba la presencia de Dios, ¿correcto? Y estaba en el lugar santísimo, ¿se acuerdan? Estaba en el lugar santísimo, allá, y en el tabernáculo, y solo podía entrar una persona a ese lugar, a tener ese tiempo con la presencia allí representada, o con la presencia que ahí reposaba del Señor. Al Señor le plació establecer ese trato con el pueblo. Ahora, yo quiero que hoy veamos 3 casas que fueron visitadas por el arca. 3 casas que estuvimos viendo el día jueves, pero vamos a ver 3 casas en donde el arca reposó, y vamos a ver 3 cosas distintas. No todas eran casas, pero 3 lugares donde el arca reposó y 3 resultados distintos. Yo titulé 3 posturas, una misma presencia. 3 posturas, una misma presencia. Vamos a ver a los filisteos, vamos a ver a Abinadab y vamos a ver a Obed-Edom. ¿Ok? Los filisteos, Abinadab y Obed-Edom. Entonces, 3 posturas ante una misma presencia, 3 resultados incluso ante una misma presencia, que era la presencia de Dios allí representada, y que allí reposaba sobre este objeto sagrado que el Señor le plació establecer un pacto y dejar un arca, un inmueble especial. 3 posturas, una misma presencia. Y vemos el primer caso, el caso de los filisteos, que ellos ganaron la guerra contra el pueblo de Israel, y dentro del botín que se llevaron, se les ocurrió llevarse el arca. ¿Ok? Ese es el primer contexto. Ellos en el botín de la guerra dijeron: este objeto, este mueble bien bonito, bañado de oro, con estos ángeles aquí pintados, está bien bonito, nos los llevamos. Los filisteos se llevaron el arca del pacto.
Y vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Fíjense, estuvo el arca de Jehová. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces vemos que en la primera postura o el primer sitio donde vamos a ver el arca, porque ya lo vimos en el tabernáculo, ¿ok? Es en la tierra de los filisteos, y anota ahí 7 meses. Ahí mismo en Samuel vamos a ir al capítulo 5 y vamos a ver qué sucedió. ¿Qué sucedió aquí? Vamos a leer del 1 al 4, 5 del 1 al 4. Ya sabemos que en este lugar, que representa la primera postura o la primera casa en donde estuvo, que vamos a estudiar hoy, es en la tierra de los filisteos, después de haber ganado la guerra y llevarse el arca como parte del botín. ¿Ok? Leemos a la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. 5 del 1 al 4. Miren la locura. Presten atención. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a parar a la estatua que estaba en el templo de ellos. Su dios, representado por una estatua, se había rendido ante el arca. ¿Lo vieron? Y yo, ya va, ¿qué pasó aquí? Esto es casualidad. Volvieron a parar al muñeco. Dice, se levantaron de mañana, vieron a Dagón postrado en tierra delante del arca, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Ahora ya no estaba postrado, ahora estaba sin cabeza y sin mano. Habiéndole quedado Dagón solo, todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver en el versículo 6, dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores y en todo su territorio, en Asdod y todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Entonces ahí estamos viendo sobre nuestro Dios Dagón. Ellos tenían a un Dios llamado Dagón, agarraron el arca como botín, dijeron, esto es un objeto sagrado, sí, a lo mejor nos va a traer suerte, y lo vamos a llevar para el templo de Dagón, y lo vamos a poner allí para que Dagón tenga más fuerza, para rendirle el arca a Dagón y Dagón sea exaltado. Fíjense la primera postura, ¿no? Una gente incrédula, una gente que no creía en el Dios de Israel, que tenía otras tendencias espirituales, podemos decir otra fe en un Dios llamado Dagón. Dije, nuestro Dios Dagón, la mano de ese Dios de Israel es muy dura sobre nosotros, y nuestro Dios Dagón, o sea, su Dios era Dagón. Ellos tuvieron que reconocer al Dios de Israel, pero ellos seguían diciendo, la mano de Dios de Israel es muy dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Entonces esta primera postura, como le decía, 3 posturas, una misma presencia. ¿Cuál es la presencia? La presencia de Dios
representada en esta arca. Y la primera postura es la gente del pueblo, los filisteos, llamados los filisteos, que querían tener la presencia de Dios como un amuleto, que querían tener las cosas de Dios y hacer un sincretismo con sus posturas, que claramente ellos no seguían lo que Dios mandaba. Es decir, claramente ellos seguían lo que estaba contraindicado por Dios. Es decir, claramente nosotros servimos a Dagón, pero queremos tener el arca del Dios de Israel aquí como para hacer un sincretismo y que la cosa se ponga más buena. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis. ¿Será que hay gente así hoy? ¿Será que hay gente así hoy? Vamos a analizar esta primera postura, porque es la misma presencia del Dios de Israel, pero la postura es una gente que realmente no cree en el Dios de Israel, o una gente que cree algo del Dios de Israel, pero sigue teniendo su Dios, y que quieren hacer sincretismo. Esos que son medios brujos, pero tienen la Biblia allí. Esos que son medios brujos, pero que Diosito, bueno, tú. Esos que son medios evangélicos, porque hay unos que son medios brujos y otros son medios evangélicos, o medios evangélicos. ¿Cómo es la cosa? Que son medios evangélicos, pero también son medios brujos. Es decir, que vienen los domingos a congregarse, pero el lunes van a una consulta con un curioso. Yo no sabía que a los brujos les decían curioso. Estos días me enteré de eso. Esa gente que viene los domingos al culto, pero siguen idolatrando a esos demonios. Gente que quiere tener la presencia de Dios como un amuleto más para hacer un sincretismo, y creen que van a buscar una mejoría o su propio beneficio usando las cosas de Dios como amuleto. Entonces empiezan a jugar a leer un salmo, empiezan a jugar a que el pastor le ore, empiezan a pedir oración, empiezan a congregarse a medias, pero siguen con su Dios Dagón en su casa. Una postura ante la presencia de Dios. Esto es muy común, yo lo veo muy vigente, yo no sé ustedes, pero hay mucha gente que quiere que le oremos. Hay mucha gente que quiere venir a la iglesia. Hay mucha gente que quiere, pastor, ¿en qué libro abro la Biblia? ¿En qué libro pongo la Biblia? Déjala cerrada, hermano, ábrala a diario para leerla. No, pero yo quiero un libro así que sea poderoso, un capítulo poderoso y para yo ponerlo ahí mientras yo me fumo mi tabaco. Ya va. ¿Qué clase de locura es esta? ¿Qué clase de postura es esta? Que los filisteos tuvieron esta creatividad, y es de en su templo, en el templo a su dios Dagón, poner el arca del pacto. Y vemos como la mano dura del Señor los castigó. Primeramente vieron postrado a su muñeco, luego vieron sin cabeza y sin manos, y luego le salieron tumores y tuvieron una plaga de ratas. Tumores les empezaron a salir como castigo de tener algo sagrado mezclado con lo pagano, como castigo de creer que iban a tener a la presencia de Dios para usarla a su conveniencia. Hermanos, en esta primera postura debemos
analizar y debemos preocuparnos por aquellos que están haciendo estas cosas. Hay gente que está jugando o que cree que está jugando con la presencia de Dios. Hay gente que cree que está engañando a Dios, teniendo sincretismos religiosos y queriendo usar la Biblia, queriendo usar a los siervos de Dios, queriendo usar la oración, queriendo usar a la iglesia como un amuleto para ellos seguir haciendo lo que quieren hacer, porque siguen teniendo a sus dioses, pero no quieren postrarse ante el único Dios verdadero. Y entonces vemos a la gente que dice: pastor, pero estoy salado, pero es que no sé qué me pasa, es que no pego pie con, ¿cómo que dice el dicho? No pego pie con bola, dice el dicho. O sea, no pega una. La gente empieza y dice: ya va, pero es que tienes un sincretismo. No estás siendo cristiano. Por congregarte los domingos o por tener una Biblia en el Salmo 91 abierta, eso no te hace cristiano. Porque te congregas el domingo, pero igual vas y le prendes la vela a José Gregorio. Porque te congregas los domingos, pero en tu cartera tienes una estampita allí. Ya sabemos cuál tiene el hermano allí. Aquí salen a la luz, hermano. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado con esta postura, la postura de los filisteos. ¿Será que hay gente así aquí? Echa un ojo ahí para ver si hay uno. No, aquí no hay gente así. ¿Cómo que decimos? Todos quedaron para el segundo turno. Gente que creen abiertamente y que viven abiertamente en lo que está contraindicado por Dios. Es decir, que viven en desobediencia a Dios. Abiertamente vivo en fornicación, abiertamente vivo en adulterio, abiertamente soy un mentiroso, abiertamente soy X, Y, Z, abiertamente yo estoy en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, pero yo vengo los domingos para que mis marramucias me salgan bien a partir del lunes. Tengan cuidado, porque lo que yo veo con claridad aquí es que con la presencia de Dios no se juega. Y muchos que andan jugando a los cristianos son los que son zarandeados, golpeados y pasan procesos muy fuertes. Y vemos un ejemplo en la Biblia, y es que a esta gente le salieron tumores y tuvieron que salir corriendo y entregar el arca. ¿Cuánto tiempo duró el arca allí? 7 meses. No aguantaron más y dijeron: vamos, llévensela, regrésenla. Y no solo regrésenla, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Le pidieron a los sacerdotes, a los adivinos: bueno, llénenla de oro, cada quien según el tumor que tenga, según el tumor que le salió. Entonces podemos decir que eran tumores externos. Unos dicen que eran hemorroides, otros pelotas en el cuerpo. Según el tumor que tengas, vas a hacer un tumor de oro. Y ese tumor de oro, esa hemorroide la vas a convertir en una hemorroide de oro. Ese tumor lo vas a convertir en un tumor de oro y lo vas a meter allí en el arca. Y eso va a ser una ofrenda de oro, como pidiendo cacao. Y también van a ser ratones de oro. Como que las 2 plagas que los atacaron, vamos a hacerlas en oro para pedir perdón y devolver su arca. Agarren su broma con oro. Tienen que salir corriendo, todos correteados y golpeados por jugar o creer que pueden jugar con la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La segunda postura, vemos la misma presencia, la misma arca,
en la casa de los filisteos, de los que creían que podían jugar. ¿Ok? Dígale a su vecino, con la presencia de Dios no se juega. Ten cuidado. Luego ellos dan el arca, la entregan, y el arca va a la casa de Abinadab. Vamos a leer el primer libro de Samuel. Ahora nos vamos al 7, desde el versículo del 1 al 2, y vamos a ver este acontecimiento. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces vemos que en la primera postura, en el primer lugar, duró 7 meses. En esta segunda duró 20 años. En este caso, en el caso de Abinadab, no se dan detalles de este hombre, o los detalles que se dan son muy pocos. Sabemos que tenía 2 hijos, Usa y este que leímos ahí, Eleazar. Quizás tenía más hijos, pero habían 2 famosos, Usa y Eleazar, y que era del pueblo, ¿ok? El pueblo de Dios. Llevan el arca y la ponen en la casa de Abinadab y santifican a uno de sus hijos. Hay algunas posturas o algunas hipótesis que dicen que Abinadab no era levita. Otras dicen sí era levita, porque si la dejaron en la casa de él, era levita. Sin embargo, después cuando vemos que en el primer de Crónicas 15:2, vemos que David dice: ahora lo van a llevar los levitas. Después que pasó un acontecimiento, David dice: ahora la van a llevar los levitas como Dios manda. Y anteriormente no lo estaban llevando los levitas, sino que lo estaban llevando unos animales. Pero los hijos de Abinadab eran los que estaban custodiando, o sea, los que estaban dirigiendo esa caravana en el primer traslado eran los hijos de Abinadab. Ahora en Crónicas 15:2 vemos que David dice: no, ahora lo van a llevar los levitas. Entonces la hipótesis dice que por eso y por otras cosas, algunos comportamientos, probablemente, repito, hipótesis, probablemente Abinadab no era levita. Lo cierto es que era del pueblo de Dios, y duró 20 años. 20 años el arca en el mismo lugar. Y yo quiero resaltar algo, y es que en la tercera postura que vamos a ver, el arca duró 3 meses, nada más. Y en el caso de los filisteos, fueron golpeados duramente. Pero en el caso de Abinadab no se dice nada. Simplemente el arca estuvo 20 años ahí. Y al parecer no pasó nada distinto, ni a favor ni en contra. O sea, el arca estuvo 20 años. Probablemente los hijos de Abinadab estaban muy pequeños cuando llegó el arca, y crecieron. Se les dijo: no pueden tocarla, pero crecieron viendo. ¿Usted sabe que son 20 años viendo algo en un mismo sitio, hermano? ¿Qué pasa cuando uno ve algo por 20 años en un mismo sitio? Uno se familiariza, ¿no? Uno se acostumbra. Uno dice: bueno, esa pizarra va ahí.
todos los domingos la vemos ahí y ya se ve bien. Pero no, esa pizarra puede estar en otro lugar los domingos. Pero como la vemos todos los domingos ahí, ya a nadie le hace ruido. Porque ya nos acostumbramos a verla ahí. Cuando uno ve algo tantas veces, uno se familiariza. Y al principio a lo mejor hay cosas que te escandalizan. Al principio a lo mejor hay cosas que te sorprenden. Pero hay gente que tú ves que se sorprende. Por lo menos hay gente que viene aquí y cuando ve la batería se sorprenden. O sea, yo los veo que es algo que les gusta, que les causa un asombro, que los impresiona. Porque de donde viene no hay batería. No es común en su iglesia ver una batería. O primera vez que ven una batería y la escuchen sonando. Entonces, ese tipo de cosas, por ser primera vez, sorprenden. Ahora, los que están aquí y todos los domingos ven a la batería y escuchan a los bateristas tocar, ya para nosotros es algo normal, ¿cierto? Aquí en la iglesia hay batería y baterista y suena. A veces quisiéramos que no sonara tanto, pero ahí está. Tanto ver algo nos hace acostumbrarnos y familiarizarnos. En esta postura hay un análisis que se hace, que esta familiaridad, esta costumbre, incluso hizo a Usa meterle la mano al arca, sostener el arca, porque era el objeto que estaba en su casa por 20 años. O sea, él sabía que ese era el objeto que estaba ahí, y él tenía 20 años viéndolo. En contextos anteriores sabíamos que ni el sumo sacerdote podía entrar cuando le daba la gana. O sea, era algo establecido, y si alguien entraba a esa presencia del arca, ¿qué pasaba? El Señor ya había establecido que si alguien tocaba el arca, moría. O sea, el Señor ya había dicho con anterioridad cómo se debía trasladar el arca, y que si alguien tocaba el arca, moriría. Ya el Señor lo había dicho, ya era una ley. Ellos sabían que el que tocaba el arca se moría, pero ellos estaban tan acostumbrados a ver el arca. Es el análisis que hacemos. 20 años viendo el arca, no había pasado nada. O sea, la Biblia no dijo que pasó nada. O sea, 20 años ahí no pasó nada, ni bueno ni malo. O sea, ellos siguieron viviendo tranquilitos con el arca ahí en el garaje, o con el arca en medio de la sala, no sé dónde, con el arca allí. Ellos vivieron tranquilitos, 20 años, no pasó nada, ni bueno ni malo, simplemente el arca estuvo. Y él, acostumbrado a ella, le metió la mano, hermanos. Y dice que murió. Que el Señor le hirió y Usa murió. Y esto es tremendo porque los bueyes estaban como que desestabilizando. Parece que los animales estaban pasando por un terreno un poco irregular, y entonces el arca estaba como tambaleando mucho y parecía que se iba a caer. Y Usa, no te vas a caer, le metió la mano. O sea, fue algo malo. ¿Qué dicen ustedes? Vamos aquí a meternos a... O sea, él no quiso que se cayera, hermano. Como que una reacción familiar. Quiso ayudar a Dios. Vamos a meterle la mano, vamos a echarle una manito a Dios aquí para que no se le caiga esta.
pero si tú sabes lo que dijo el Señor, si tú sabes que el Señor dijo que el que la toque se va a morir. No, pero es que estaba tan acostumbrado a ella que dijo, se va a caer. No, yo no voy a dejar que se caiga. Y aquí voy a hacer un paréntesis, y es que la buena intención no es suficiente. Tenía mala intención Usa al meterle la mano al arca. Era una mala intención. Él dijo, yo le voy a meter en la mano para que se termine de caer. No, él le estaba metiendo la mano para que no se cayera. O sea, era una buena intención. La buena intención, repito, la buena intención no basta. No, pero es que yo, pastor, es que pobrecito, yo lo estoy ayudando. Si yo lo estoy ayudando, yo lo meto en mi casa todas las noches porque pobrecito ese muchacho. Sí, duerme ahí en la casa. No, sí, pastor, no es la buena intención. Ahora está durmiendo en mi cuarto, pastor. Porque pobrecito duerme solo. Entonces la cosa empieza como con una buena intención. De repente tú dices, no, pastor, yo hice tal cosa porque pobrecito. Pero entonces cuando hacemos cosas con buena intención, pero violando las directrices de Dios, ahí la buena intención, decimos, no basta. Y tendrás muy buena intención, pero eres un desobediente y vas a tener las consecuencias. Entonces hay gente que es muy romántica, ¿no? Ay, no, pastor, es que yo tengo un corazón muy noble. Ajá, está bien, pero alinea ese corazón noble. Ajá, está bien, pero alinea ese corazón noble a la voluntad de Dios. Está bien, tengo un corazón noble, pero alinea ese corazón noble a lo que el Señor ha dicho en su palabra. Está bien, yo tengo un corazón muy noble, pero alinea esa intención a lo que Dios te mandó a hacer, sin vergüenza. Porque andan con buena intención haciendo lo que les da la gana y no hacen lo que Dios les mandó. Ay, no, pastor, es que yo tengo una fundación y no te congregas, sin vergüenza. ¿Qué te mandó a hacer el Señor? Tienes muy buena intención, pero alíñate a la voluntad de Dios. Entonces, la familiaridad de algo nos hace no apreciar la grandeza de. Y yo quiero que analicemos esta postura y preguntarnos con qué cosas nos estamos familiarizando. Yo les pregunto, ¿ustedes valoran lo que hay aquí en esta congregación? Yo quiero que cuando usted entre, usted vea a los servidores y usted le dé gracias a Dios por ellos. Usted vea a los hermanos de medios que están allí pasando los mensajes, que están tomando las fotos, que están informándoles. Pero a veces, ese hermano atravesado. Usted valore al bajista, le dé gracias a Dios por él, a la baterista, al baterista, a los cantantes. Tenemos una directora que dirige, tenemos dos directoras que dirigen buenísimo. La hermana Raiza es una mujer que está allí guerreando, trabajando, sirviendo al Señor. Entonces nos acostumbramos tanto a la hermana Raiza. Oye, no habrá otra gente que cante, ¿vale? No podrán invitar a otro hermanito. Porque la familiaridad nos hace como que ver las cosas comunes, ver las cosas como normales, y nos hacen tener actitudes fuera de la voluntad de Dios. Entonces debemos tener cuidado con familiarizarnos con las cosas y dejar de apreciarlas como lo que son, como lo sagrado que son. El arca era la representación de la presencia sagrada de Dios y no la podía tocar nadie. No podemos dejar de perder de vista lo sagrado e importante que son las cosas. Tu hermano que está al lado de ti es alguien importantísimo para ti.
ese baúl que está allá atrás, que tiene 40 años, yo creo que tiene los 40 años que tiene la iglesia, ese baúl tiene los 40 años. Ese no es una idea mía, eso no me nació a mí, vamos a poner ese baúl. Eso tiene, hermanos, toda la vida ahí. Pero nos acostumbramos a ver ese bicho ahí todo feo. Cuando llegan la bolsa, traemos las arvejas que no se ablandan. ¿Cuántos han traído arvejas para acá? A ver, levanten la mano. Entonces, mis amados hermanos, nos familiarizamos y dejamos de ver lo importante que son cada una de las cosas que Dios nos ha dado o que Dios ha establecido. ¿Qué representa ese baúl? Representa la ayuda a uno de mis hermanos. Eso no es para el pastor, hermanos, para los que viven hablando del pastor. A lo mejor voy a lanzarme una predicación de eso un día, para sacarme ese clavo. Hermano, eso no es del pastor. Eso no es para mí. Eso es para su hermano, porque somos una familia. Amén. Valoremos esta familia. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Hay gente que no aprecia lo que hay. Y lo que hay, muchas cosas son sagradas, dadas por Dios. Mucha gente no aprecia el pastorado, no aprecia el liderazgo, no aprecia a los maestros, no aprecian nada. O sea, se familiarizan tanto con las cosas que viven actuando de una manera déspota. Critican y señalan. Pero cuando vayas a un sitio donde no haya lo que hay aquí, ahí nos damos cuenta de, oye, extraño la batería. Oye, aquí no hay esos servidores que se visten bonitos. Oye, mira aquí, X, Y, Z. Valoremos las cosas que son familiares. Las cosas que se convirtieron cotidianas. No dejemos de verlas como sagradas, porque siguen siendo sagradas, siguen siendo importantes. Y usted y yo tenemos que seguir teniendo una actitud correcta hacia ellas. Y si Dios dijo que yo debo hacer tal o cual cosa por mi hermano, porque yo lo veo todos los días y porque es mi hermano fastidioso, yo no voy a dejar de hacerlo. Yo tengo que mantener la posición que Dios me dijo que mantuviera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermanos, muchos dicen, como les comenté al principio, que Abinadab no era sacerdote, o sea, que Abinadab no era levita, y después cuando se traslada el arca, ellos son los que dirigen la conducción del arca. El jueves vimos que David quería traer el arca a la ciudad de David, ¿sí? A la conocida ciudad de David. David quería traer la presencia de Dios, quería honrar al Señor y dijo, yo voy a poner al Señor en el centro. ¿Dónde está el arca, chicos? No, tiene 20 años allá, guardada en la casa de Abinadab. Y la manda a traer u organiza un traslado, y Abinadab y sus hijos son los que dirigen el traslado con unos animalitos, y pasa lo que pasó. Entonces, no se dice mucho de Abinadab, pero lo que se conoce es que el arca estuvo 20 años en su casa y que su hijo se murió por tocarla. Eso es lo que se conoce así a grandes rasgos de Abinadab. Podemos decir, mira, la vamos a contrastar con la tercera postura, ¿ok? Vamos a ver la tercera postura o el tercer lugar en donde estuvo el arca, y es en la casa de Obed-Edom. Cuando David traslada el arca, ¿ok? Eso lo vimos el jueves, pero vamos a ponernos en contexto rapidito. Manda a buscar el arca, Abinadab y sus hijos, Usa, vienen guiando los carros y empiezan a trasladar el arca. Venía toda una ceremonia, todo algo bien elaborado, aparentemente. Cuando se va a caer el arca, que Usa ve que los animales estaban tambaleando, él busca agarrar el arca, como dijo mi hermano, busca ayudar a Dios. Y presencia del Señor para acá, para la ciudad de David,
voy a levantar un templo para el Señor, en donde pose su arca. Y en esa gracia le sale una morisqueta, que se le muere uno de los que estaban trasladando, el hijo del dueño de la casa donde estuvo 20 años. David se asusta y dice: no, mejor déjenla en donde Obed-Edom. Y en este caso empieza como la reivindicación de David en este sentido, porque Obed-Edom dice que si era levita. O sea, los que podían manejar y trabajar y tratar con las cosas sagradas eran los levitas. Había una tribu establecida para eso. Obed-Edom era de los coatitas, una de las 3 ramas principales de la tribu de Leví. Los levitas fueron elegidos por Dios para realizar el servicio sagrado en el tabernáculo, más tarde en el templo de Jerusalén. A cada familia levítica se le asignó una tarea específica, ¿ok? Los coatitas tenían la responsabilidad de cuidar y transportar los objetos sagrados. Es decir, Obed-Edom era de la rama de los levitas que había sido asignados a cuidar y transportar los objetos sagrados. O sea, ese susto a David le hizo bien, porque mandó a guardar el arca, nada más y nada menos que en casa de un levita, alguien que estaba asignado a cuidar y trasladar los objetos sagrados. Ok, vamos a leer entonces el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel nos vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer del 11 y el 12. Y vamos a leer del 11 y el 12, amén. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo 6, 11 y 12. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Entonces vamos a ver los 3 tiempos. En donde los filisteos, 7 meses. En donde Abinadab, 20 años. En donde Obed-Edom. Ok, seguimos leyendo. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida por Dios. Ahora, hermanos, no hay datos de qué fue lo que hizo Abinadab o dejó de hacer, y qué fue lo que hizo Obed-Edom o dejó de hacer. Pero lo que vemos es que 20 años y no se dice nada, y 3 meses y Dios lo bendijo. Eso es algo muy interesante. En el versículo 12 dice: fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Yo me imagino que todos los levitas dicen: bueno, si la cosa es así, vamos a 3 meses para cada uno, porque la cosa está tan buena en la casa de Obed-Edom. Fíjense, hermanos, lo primero es ver que el arca viene de ser instrumento de una muerte que socialmente sabemos que era una muerte justa, porque ya estaba establecido por Dios que era ilegal tocar el arca, que no se podía tocar. Sin embargo, puede ser que, bueno, espiritualmente fue justo. A lo mejor socialmente, moralmente, oye, este es el hijo del que te guardó el arca por 20 años. Y por un descuido, por una tocadita, por una agarradita. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes lo ven justo? 20 años cuidándola. No la habían tocado en 20 años. Y en un descuido, listo. Así como que no, yo voy a dejar que usted diga.
A nuestros ojos puede parecer, a mis ojos pueden parecer injustos, moralmente hablando, socialmente hablando. Y dije, no, pero que Naguará, 20 años ir por un descuidito allí, de paso era con buena intención, chico. Entonces fíjense el contexto en el que mandan el arca para donde Obed-Edom. Y Obed-Edom recibió este instrumento sagrado, este objeto sagrado, que venía de el funeral de Usa. ¿Con qué actitud pudo haber recibido usted y yo ese objeto en su casa? Mira, pastor, yo le voy a decir la verdad. Mejor hable con otro hermano, porque yo ahorita no estoy recibiendo arca en mi casa. Mándesela primero a Gabriel. Y después vemos si no se muere. Si no se muere, se la mandamos. Me la mandan para acá, pues. Primero llévasela a Anderson. Entonces podemos ver que no hubo excusas. Simplemente trasladaron el arca a la casa de Obed-Edom y no hubo oposición. No hubo ninguna contraindicación de parte de Obed-Edom. Hermanos, y no pueden decir, no, pero es que ellos eran mansitos, ellos hacían caso a todos los que le decían. No, esa gente no era mansito. Vemos ahí como ellos decían, Señor, pero tú, oye, Aguará, tú no has visto que yo tal cosa y tal. Y ellos no eran mansitos, hermano. Entonces podemos ver que Obed-Edom obedientemente. Y otra cosa es que vamos a hacer aquí análisis hipotéticos. Por él ser sacerdote, venir de una línea sacerdotal, él conocía lo importante y sagrado que era este objeto. O sea, él, a diferencia de hipotéticamente hablando de Abinadab, que no era sacerdote, hago puras hipótesis, ¿no? Hipotéticamente hablando, esa es mi interpretación, que Abinadab no sabía sabía grandes rasgos, pero no apreciaba, porque él no era levita. En cambio, que era de los coatitas, una de las 3 ramas de los levitas, él sabía de qué se trataba la presencia del Señor. Lo sagrado e importante. Mira, solo el sumo sacerdote podía entrar ante la presencia, en el lugar santísimo. Ahora que me la dejen en mi casa, wow, qué privilegio, qué honor. Y dice la Biblia que Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Todo lo de Obed-Edom empezó a prosperar. Entonces nosotros podemos hacer algunos análisis. Bueno, las cosechas que no estaban dando empezaron a fructificar. Los que estaban enfermos en su casa empezaron a sanarse. Hermano, dice que toda su casa y todo lo de Obed-Edom fue bendecido. Todo fue bendecido. Entonces empezamos a ver cómo puertas se le empezaron a abrir a Obed-Edom, cómo empezaron a prosperar sus negocios. Aunque hablando de que ellos eran levitas, que no tenían tierra, podemos meternos en rollo, está haciendo tanta hipótesis, ¿no? Pero lo que sí dice la Biblia es que Obed-Edom y su casa fue bendecido. Y dice que le dijeron a David que ha bendecido Jehová a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿Sí? O sea, si dice todo lo que tiene, fue bendecido a causa del arca. Al Obed-Edom ser un levita, podemos decir que la diferencia clave de estas 3 posturas es que Obed-Edom sabía, apreciaba lo que representaba el arca. Que Obed-Edom reverenciaba y tenía el cuidado que se debía tener con este objeto sagrado e importante. En lugar estuvo 7 meses, en otro estuvo
20 años y en la casa de Obed-Edom estuvo solo 3 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados de estas tres visitas del arca. A los filisteos le salieron tumores y su Dios le fueron cortadas la cabeza y las manos. A Abinadab se le murió un hijo. No pasó más nada, solo se le murió un hijo. Y Obed-Edom, solo con 3 meses, fue